Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Qué circunstancias son las que nos rodean? ¿Qué circunstancias te están rodeando a ti en tu trabajo, en tu desarrollo personal, en cualquier cosa que has emprendido de tiempo atrás o para emprender cosas hacia adelante y estamos tratando de tener condiciones favorables para tomar decisiones que nos lleven a prosperidad? ¿Qué circunstancias nos rodean? Este pasaje que escogí para comenzar la conferencia, Isaías capítulo 60, versículo 1, es un tremendo pasaje que fue escrito aproximadamente en el año 650 antes de Jesucristo. 650 años antes que naciese Jesucristo. Y sigue siendo una verdad vigente. Es un monumento de verdad, de llamado, de promesa que encontramos en la Biblia. Yo te invito a que veamos un poquito más de ese contexto para de esta manera ubicar el tema que yo le he titulado Levántate y resplandece. Isaías capítulo 60 dice así: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Si te das cuenta, yo te invito a que ubiques en tu Biblia este Isaías capítulo 60. Si te das cuenta, dice tres cosas. Comienza con un llamado, y es un llamado personal, en el versículo 1. Tan personal como que en estos pasajes, en estos versículos que escogí, estos tres, son 6 veces las que se menciona la palabra ti o tú, hablando de la persona en lo personal. Tú, yo, 6 veces. Esto es algo muy personal y que nos involucra no como solamente clientela de la misericordia de alguien más poderoso, sino como protagonistas de cosas que son grandiosas. También aquí vemos en el versículo 2 una necesidad por la cual necesitamos levantarnos y resplandecer. El llamado a levantarnos y a resplandecer es un llamado no solamente a brillar para nuestro beneficio, sino también para alumbrar, para dirigir, para encauzar un entorno. Y esta necesidad es tremenda, la describe una gran oscuridad, tinieblas. Mira, esto fue escrito hace más de 2600 años. Y qué interesante que está diciendo y profetizando que la oscuridad, las tinieblas invadirían la tierra. Y esto se ha cumplido en muchos momentos históricos. Simplemente la Edad Media, que la hemos bautizado también como la era del oscurantismo occidental. Y sabes, no necesito dar ejemplos. Aún en el día de hoy, hay muchas áreas de nuestra vida, pero también a nivel de comunidades o naciones que están o se están enfilando hacia una oscuridad en muchos órdenes de vida. Y a veces nosotros estamos con desesperación, con temor, con simplemente la incertidumbre de qué hacer ante circunstancias así. La incertidumbre que a veces da el no ver las condiciones para que lo que cada quien trabaja y emprende prospere, por ejemplo, o lo que nos ha tocado vivir con una pandemia, una enfermedad viral mundial, donde no hay condiciones de salud como las hemos conocido antes. Hay necesidad. Y si nunca lo habías visto, subráyalo, tenlo ahí en tu Biblia presente, porque tinieblas, dice, cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Sin embargo, hay un pero. Pero sobre ti amanecerá, dice, el mismo Señor, el mismo Dios del universo,
y su gloria será vista a través de ti. Esto es un mensaje bastante grande y difícil de comprender. Trataremos de asimilarlo en esta conferencia. Y bueno, simplemente para terminar lo que estamos aquí leyendo, versículo 3, nos está hablando acerca de un efecto, el efecto que se va a ver, como ya ahorita lo mencioné al final del versículo 2, pero sobre nosotros será vista una gloria, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ya quisiéramos que nosotros en nuestro intelecto, en nuestras emociones, hubiera diciéndolo de manera figurada, una luz que resplandeciera y que nos diera dirección para tomar decisiones correctas, para sentirnos de maneras que sean llenas y plenas para nosotros mismos. Ya quisiéramos esto para nosotros, para uno mismo, quiero decir. Pero mira la grandeza y la potencia del efecto de lo que es este llamado a levantarse y resplandecer, que incluso habla de naciones e influencia en las altas esferas. Sabes, este pasaje para mí parte en dos la manera de ver la vida. De verla uno como una persona que no se levanta, que está caída, que está tal vez derrotada y por eso no se levanta, o simplemente inmóvil, paralizada tal vez por el miedo, paralizada tal vez por la indiferencia. Levántate. Desde este momento quisiera que sintieras como si Dios mismo te está hablando en lo personal, porque nos ha hablado a través de su palabra y es para ti y para mí. Levántate. Levántate es el llamado, pero no solamente para simplemente seguir caminando como ya hemos caminado antes y nos hemos caído, sino para resplandecer. Este es el trato que hay detrás de este pasaje. Deja de estar caído, deja de estar derrotado, deja de estar inmovilizado, paralizado por alguna circunstancia. Levántate para resplandecer y atacar la oscuridad que te está rodeando. Que seas una influencia que progresivamente llegue incluso a las altas esferas. Esto lo leo no porque seamos soñadores ilusos y creamos que simplemente por encontrarlo en un buen libro y decirlo 1000 veces y creerlo, se va a cumplir en nuestras vidas. No. Pero es importante que nosotros vayamos a fuentes verdaderas que garantizan el cumplimiento de lo que se promete, para que cuando nosotros lo tomamos con confianza en aquel que lo dijo, con confianza en la credibilidad de quien procede lo que se está diciendo, nos dirijamos hacia esa meta. Y aunque en el primer día, en el primer mes, en el primer año, no lleguemos cabalmente a la meta completa, al extendernos hacia allá, vamos elevando nuestra condición. Y de hecho, no es porque nosotros en un acto de autopromoción o de echarle ganas vamos elevando nuestra condición, sino porque nosotros somos, si queremos, ser los receptores de un poder más grande que las circunstancias. Aquí lo pone como una luz que viene a resplandecer sobre nosotros, y como lo dijimos en la conferencia pasada, así como la luna, nosotros hemos sido diseñados, los seres humanos, para reflejar aquellas cosas que se reflejan a sí mismo en nosotros. Lo que tú pienses y sientes de ti mismo es lo que vas a reflejar en tus decisiones, aún en las decisiones inconscientes que tomas. Lo que tú has recibido y has retenido, bueno o malo, es lo que vas a reflejar. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la misma boca. Pero esta grandeza que vemos en Isaías 60 para levantarnos y resplandecer tiene un origen. Y aquí se le conoce como una luz o una gloria del Señor que viene sobre ti. Ahora, estos no son conceptos filosóficos, religiosos, idealistas. Esto es algo tangible, tan tangible como que esa luz y esa gloria de Dios tiene nombre y apellido. Su nombre es Jesús
el Cristo. Cristo significa el enviado, el ungido de parte de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, nos habla acerca de este Jesús, que desde los primeros versículos de Juan se le identifica como esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Versículo 3 de Juan capítulo 1 y versículo 4 que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y vino hace 2000 años, o sea, 650 años después que Isaías habló esta profecía. Y describe a Jesús de esta manera la palabra de Dios. Juan capítulo 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Algo que es glorioso de la persona de Jesús es que Jesús ha dado a conocer al Dios invisible. Como lo dice Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. Y aquí dice tal cual, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero a través de este Hijo unigénito, único en genética, único en naturaleza, porque es Hijo de Dios, viene de Dios y es Dios mismo, como así comienza Juan 1. Él, Jesús, de una manera incluso corporal, en su conducta, en su enseñanza, en sus obras, ha dado a conocer al Dios invisible, el Dios que creó nuestra vida, el Dios que todo lo diseñó con un propósito en el universo. Por eso funciona como debe funcionar en el sentido de el orden de las cosas para que pueda haber crecimiento y desarrollo. Este mensaje es un mensaje esperanzador, porque no es solamente una palabra de ánimo, es un compromiso de parte del que lo suscribe. Y el que suscribe estas palabras es Dios. Lo escribió un profeta llamado Isaías, en Isaías 60, pero no es él el suscriptor de esto, no es el que rubrica la autoría de estas promesas, sino es Dios mismo. Ahora, cuando vemos a Jesús, que es la imagen del que suscribe y que te dice hoy, levántate de una vez por todas, levántate y resplandece, porque ha venido a ti esa luz. Hace 2000 años, Jesucristo, la luz verdadera, el que da a conocer al Padre. Incluso en Juan 1, versículo 14, dice que vimos la gloria de Dios a través de Jesucristo, es el que vino. Y si nosotros tenemos un encuentro, no ocasional, sino un encuentro permanente con la gloria de Dios, que es Jesucristo, la imagen del Dios invisible, tendremos entonces el cumplimiento de estas promesas como se nos invita en Isaías 60 a levantarnos, a resplandecer en medio de la oscuridad, de tal manera, con tal poder, que podemos ser agentes de cambio, que incluso llegar a influenciar en las altas esferas de nuestras emociones, altas esferas de nuestros sentimientos, altas esferas de nuestras capacidades cognitivas, pero altas esferas también en la sociedad, en la economía, en las naciones, dice Isaías 63, para que entonces podamos ver en medio aún de las oscuridades que nos rodean el orden de Dios para una vida que puede ser bendecida, muy bendecida, vidas y naciones bendecidas. Jesucristo vino y vivió 33 años y Él tenía una gran misión que cumplir, reconciliar al hombre con Dios. Y para reconciliar al ser humano con Dios, Él fue a una cruz en Jerusalén a los 33 años. Y Él allí murió para que a través de Él, el castigo de haber el ser humano roto relaciones con Dios, ahí se pagara. Y nuestra deuda fuese perdonada. La deuda fuese saldada. Y Jesucristo no quedó ahí muerto,
sino que a los 3 días resucitó para que fuese garantía de su credibilidad y del poder que operaba a través de él y que sigue operando a través de él para aquellos que lo han hecho Señor y Salvador de sus vidas. Jesucristo, después que resucitó, estuvo 40 días, eso está registrado en Hechos capítulo 1, 40 días enseñando y hablando a sus discípulos. Y en los finales de los evangelios de de Mateo, Marcos y Lucas, se registran las últimas palabras de Jesús. Por tiempo no vamos a ir a cada uno de estos pasajes, pero yo los he estado leyendo y te puedo decir este resumen. Las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión para regresar a la diestra de Dios Padre, son básicamente un enfatizar Isaías 60 del 1 al 3. Las últimas palabras de Jesús antes de dejar este mundo para ascender, después de 40 días de haber resucitado, enfatiza el llamado a levantarnos y resplandecer que vemos 650 años antes que Jesús naciera en Isaías 60. Déjame resumirte lo que es los 3 puntos de las últimas palabras de Jesús. No lo vamos a explicar, pero déjame ponerlo porque esto es lo que le da sentido a qué es lo que tú y yo hoy podemos hacer para encaminarnos y que se cumpla el poder levantarnos, resplandecer y que nuestra oscuridad personal, familiar y, ¿por qué no?, de comunidad y de nación, comience a cambiar y empiece a verse la luz que hace que todo sea perfecto, que hace que todo sea restaurado, que hace que haya condiciones para desarrollo y prosperidad en todos los órdenes de la vida. Jesucristo, y tal vez el pasaje más completo de sus últimas palabras está en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Si alguien quiere ahí hacer referencia hacia el final de la conferencia, lo vamos a leer de cualquier manera. Dice básicamente este resumen. El último mensaje de Jesucristo tocaba 3 puntos y lo puedes ver acá en tu pantalla. Extender las buenas noticias del reino de Dios. Fue una comisión que dio a sus discípulos y a todos aquellos que posteriormente también serían discípulos de Jesús, seguidores del camino que es Cristo. Extender las buenas noticias. La Biblia le pone la palabra evangelio. La palabra evangelio del griego evangelión significa las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias del reino de Dios? Ahorita vamos a ver una pincelada. Segundo punto que habla también es sobre la experiencia del bautismo, experimentar el bautismo. Interesante esa palabra, la vamos a retomar también hacia el final de la conferencia. Solo te puedo adelantar esto. Bautismo significa sumergirse. Y sumergirse puede ser en algo literal como agua o en algo que no es literal en el mundo físico, pero sí en el mundo espiritual. Y tercer punto de los últimos mensajes de Jesús es la promesa de su presencia y está asociada a poder. Porque ese poder al cual se asocia la presencia permanente de Dios en nuestras vidas es lo que hace la diferencia, es lo que nos levanta y nos hace resplandecer. Y sabes, cuando dice de extender las buenas noticias del reino de Dios, y el reino de Dios no es un sistema religioso, el reino de Dios es el orden que vemos en una vida de acuerdo a cómo Dios la diseñó para que fuese. No de acuerdo a las circunstancias caídas que nos rigen, sino de acuerdo a cómo Dios diseñó que debiese ser el orden de vida. Un orden bueno, un orden agradable, un orden perfecto como es su voluntad. Cuando dice extiendan las buenas noticias del reino, yo me doy cuenta de pasajes como Lucas capítulo 7, versículo 20. Y Lucas 7, 20 dice así. Cuando pues los hombres vinieron a él, hablando de Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro?
Perdón por hacer esta pausa aquí, pero es como si estuviesen preguntando de parte de un hombre de Dios, Juan el Bautista, mandaron a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que estamos esperando? Ese Mesías, esa gloria del Señor que iba a venir y nacer sobre nosotros. Y sí, literalmente Jesús vino y nació en este mundo, de una manera también sobrenatural. Sin embargo, qué interesante pregunta, ¿eres tú? Y mira la respuesta, dice versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús, antes de retirarse, les dijo, hablen de esto, hablen de estas buenas noticias. El orden de Dios, las buenas noticias del reino de Dios, comienzan con la restauración. Porque levantarse para resplandecer comienza con restauración. ¿Necesitas restauración en algún área de tu vida? Yo necesito todavía en algunas áreas de mi vida que se restauren o que terminen de restaurarse, y simplemente nuestra nación necesita ser restaurada en órdenes morales, en órdenes económicos, en órdenes de impartición de justicia y cuántas cosas más. Levántate es un llamado a restauración, y de eso trata las buenas noticias, de que a través de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, esa restauración es posible. Por eso dice, Él sanó a muchos y Él estaba liberando de las aflicciones, y aquellos que son pobres o humildes en su interior, estas noticias tienen cabida para que experimenten la restauración. Dijimos que también su mensaje tiene que ver con una promesa de su presencia asociada a poder. De hecho, en Marcos capítulo 16, versículo 17, habla acerca de cómo no solamente Jesús vino a que el poder que actuaba en él hiciera restauración, sino que ese poder también podía actuar en aquellos que le reciben como el Señor de sus vidas y el Salvador de todas sus pérdidas. Mira cómo lo dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto habla de poder en el mundo o sobre el mundo natural, sobre el mundo emocional y sobre el mundo espiritual. Es una autoridad y una capacidad de poder como lo que Jesucristo experimentó y llevó a cabo para restauración. De hecho, Jesús en una de sus últimas palabras, en una de sus palabras antes de ir a la cruz, dijo a sus discípulos, las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer. Estas maravillas y aún mayores. ¿Por qué? Porque mi presencia va a estar a favor de ustedes cuando yo me vaya de aquí. Mi presencia estará con ustedes y a favor de ustedes, dice, porque yo voy al Padre. ¿Sabes? Levántate, pero no para solamente estar de pie y volver a estar expuesto a caer en lo que ya habíamos caído, sino para resplandecer. Y son 3 las cosas que se necesitan para que esto sea posible. Lo interesante de las últimas palabras de Jesús es que enfatiza el mismo llamado de Isaías 60, pero nos da el cómo poderlo hacer, cómo el ser humano, la humanidad lo puede experimentar. Y quiero invitarte a que estos puntos no solamente los recibas, sino que los lleves a práctica en tu vida y los compartas con un mundo que está en oscuridad, en muchos órdenes de vida
Y eso lo ha hecho que estemos en desórdenes de vida, incluso a nivel mundial, incluso a nivel nacional. Nosotros, para resplandecer, somos como lámparas, esas lámparas de la antigüedad que necesitaban un combustible, un fuego para poder alusar. Y precisamente estos son los 3 factores críticos de éxito para que una lámpara resplandezca, para que una lámpara alumbre. El primero necesita un buen depósito. El segundo necesita ser encendida esa lámpara. Y tercero, necesita que se mantenga el fuego. Yo sé que esto parece tan sencillo, pero así es. Parece tan simple. Una lámpara para levantarse y permanecer alumbrando necesita un buen depósito, necesita ser encendida y necesita mantener el fuego, su fuego interior. Vamos a ver estos tres factores de éxito. El primero, un buen depósito. Y para tener un buen depósito, lo que necesitamos son 2 cosas. Lo que yo llamo un odre nuevo y un odre lleno. ¿Qué es un odre? Un odre es un contenedor, un recipiente. Pero es ese recipiente que desde la antigüedad, en las épocas de Jesús, era como más una bolsa de cuero que otra cosa, y que estaba diseñado para poder vertir en él y contener vino. Mira cómo es lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 36 y 38 acerca de lo que es un buen depósito, lo que necesita un buen depósito. Dice así: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Lo que está diciendo este pasaje de una manera simplificada es lo siguiente: sin el diseño correcto, no retendremos el combustible necesario para funcionar de la manera correcta. Sin el diseño correcto, no retendremos el combustible necesario para funcionar de la mejor manera o de la manera correcta. Un buen depósito necesita un odre nuevo. ¿Por qué? Porque levántate y resplandece es un llamado al cambio. No es un llamado a seguir igual. Es un llamado a cambiar la oscuridad en luz. Es un llamado a ir en contra de la corriente que es la oscuridad, lo que está caído, lo que nos lleva a desgracia, lo que nos hace que no fructifiquemos. Así que, por eso cogí este pasaje. Jesús hablaba y decía, necesitamos asimilar como un odre, un vino nuevo. Pero si tu odre, si tu contenedor no se renueva, no va a poder contenerse ese vino nuevo, sino que se va a cuartear, se va a romper esos cueros, ese odre, y se va a desperdiciar. Esto que estamos aquí hablando es un llamado a la renovación de nuestra manera de ver la vida y de nuestro entendimiento. Lo hemos visto en otras ocasiones. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos amoldemos al mundo actual, al status quo, sino que seamos transformados. Y esa transformación va a ser mediante la renovación de nuestra manera de entender la vida, de ver la vida. Y cuando nosotros renovemos nuestro entendimiento, dice, podremos no intelectualizar, sino podremos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muchas personas dicen, quiero ver y comprobar la obra de un Dios que es bueno, agradable y perfecto en mi vida.
¿Quieres eso? Esto es como recibir ese odre, un vino nuevo, algo diferente. ¿Por qué la voluntad? Porque la voluntad de Dios es diferente a la voluntad caída del ser humano y de la maldad que hay en este desorden que vivimos. ¿Quieres eso? Necesitas cambiar, transformarte para poder recibir eso. Y el primer paso es renovar tu manera de ver la vida, renovar tu entendimiento. Pocas palabras, aprender a ver las cosas con los ojos de Dios, que es la persona de la cual quieres ver sus obras. A veces nosotros no vemos las obras de Dios porque no tenemos los ojos de Dios, ni los oídos de Dios, ni la boca ni las manos de Dios para poder asimilar y para poder transmitir y colaborar con Él sus obras. Si quieres experimentar lo sobrenatural, renueva tu mente, porque por defecto es natural y te hará ver y pensar lo natural, llenarte con lo natural y nunca dirigirte hacia algo mayor. Así que un buen depósito es que nosotros tengamos un depósito nuevo, un depósito renovado para poder asimilar el nuevo poder, la nueva visión, el llamado a levantarnos y resplandecer que viene de Dios. Pero también dijimos hace un momento que un depósito bueno, un buen depósito significa tener un odre no solo nuevo, sino lleno. ¿De qué sirve tener todo renovado, pero está vacío? Y sabes, eso es algo muy, muy importante. Nosotros necesitamos aprender a sacar lo que está ocupando el lugar de aquello de lo que lo queremos llenar. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de qué importante es que si nosotros queremos ver esta transformación en nuestras vidas, no tengamos fracturas en los depósitos más básicos de nuestra alma, que son de los cuales nosotros vamos nutriéndonos. En la vasija, dijimos, de la conexión, de la valía, de la pasión. Aquellas diferentes vasijas, son 4, a través de las cuales vamos nosotros tomando el agua para poder vivir en abundancia desde nuestro interior, desde nuestra propia autoestima, desde nuestra propia satisfacción. Es importantísimo eso. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es que necesitamos tener un odre lleno porque hemos aprendido o estamos dispuestos a sacar las cosas que están ocupando el lugar de lo bueno con lo que lo queremos llenar. Pero también hay otra cosa aquí. Un odre lleno significa que no tiene fracturas. No tiene fracturas, porque aun y cuando nosotros estemos llenando de lo bueno nuestra vida, si está fracturado desde nuestro interior, por ahí se va a salir todo. Y sabes, con fracturas nunca será suficiente el buen combustible. Nunca. A veces hay personas que dicen, ¿por qué si yo estoy caminando en el camino de Jesús y haciendo lo que su palabra dice, ¿por qué no siento esa llenura? ¿Por qué no me levanto? O si me levanto no logro resplandecer y ver y comprobar, como dice Romanos 12:2, la buena voluntad de Dios en mi vida. Posiblemente es porque hay fracturas y fracturas incluso en puntos ciegos de tu vida. Y como son ciegos, pues uno dice, no, yo estoy bien y no hacemos nada. Reitero la invitación a nuestro seminario para ir nosotros desde el interior desfracturando nuestro ser interior y llenándolo de lo correcto. Siguiente factor crítico para alumbrar. Son 3 y el segundo es una lámpara necesita ser encendida. Ser encendida. Y estos son tener condiciones propicias para el fuego y también tener un evento activador. Mira, un evento activador. Esto es como un buen asado. Los que somos de tierras donde hay y se come buena carne, pues aunque no sea lo nuestro la cocina, hemos tenido que aprender a hacer carne asada.
y es todo un deleite. Y un buen asado, toda buena carne que se va a asar tiene un comienzo. Y ese comienzo es con un cerillo, con un elemento activador, un fuego que llega y donde no hay lumbre, donde no hay algo encendido, ¡pum!, se hace. Pero tiene que tener condiciones propicias aquello a lo que va a encender. Y hay muchas técnicas, no las voy a discutir aquí, por supuesto. Muchas técnicas. Y que si mojamos y que si ponemos, en pocas palabras, necesitamos material inflamable y oxígeno para que haya condiciones propicias para que ese fuego, ese cerillo o eso donde vas a poner la primera lumbre, tome. Porque sin encontrar condiciones propicias, de nada sirve ese elemento activador. Y a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero que mi vida se levante y resplandezca, pero si no tiene condiciones propicias para ese fuego, aunque estés sumergido en ese fuego, no va a encender. Se necesita un evento activador, pero condiciones propicias. Condiciones propicias muchas veces comienza con aquello que nos ha traído aquí a decirle, Señor, haz algo diferente en mi vida. Y esa humildad, ese reconocer nuestra necesidad de Dios, comienza ya a ser condiciones propicias para que Él se manifieste. Condiciones propicias son porque vamos reconociendo que nuestra condición es una condición caída. Con razón Jesús lo primero que dijo acerca de la característica de los que son ciudadanos de ese reino de Dios, o sea, los que tienen derecho a ver en su vida el orden de Dios para una vida bendecida, dice, dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de Dios. Es una característica, porque cuando nosotros somos humildes en nuestro interior y reconocemos que no somos Dios ni tantito, vamos poniendo las condiciones propicias para que Él se manifieste, para que haya lo que estoy aquí llamando un elemento activador. Ahora, ¿qué es ese elemento activador? Aquí yo quisiera que viéramos, hay un plan divino, hay un plan de Dios, que es, yo pongo el diseño y tú pones tu deseo. Yo diseño toda una estrategia, toda una estructura para que sea posible activar, encender, traer de muerte a vida y vida en abundancia las condiciones de toda la humanidad. Y eso, si encuentra condiciones que es tu deseo, entonces va a ser encendido. Yo pongo el diseño del plan y tú pones el deseo de tomar el plan. Un plan sobrenatural para una activación sobrenatural. Y yo aquí quisiera que viéramos, y no podemos ser exhaustivos, una pincelada de ese plan maestro de Dios, pero quiero tomar una óptica que no hemos usado con frecuencia en las conferencias del camino. Y es como Dios nos habló a través de un pueblo que Él escogió, el pueblo de Israel, para que nos diéramos cuenta de el plan sobrenatural para una activación sobrenatural en la vida de aquellos que se dejen encender. Y esto es parte de la historia de la nación de Israel. En el año 1500 antes de Cristo, Dios mandó a un libertador, Moisés, para que el pueblo de Israel fuese liberado de Egipto y naciera como nación. Fue el nacimiento de ellos como un estado, como una nación, la nación de Israel, año 1500 antes de Cristo. Y después de su liberación y de salir al desierto y de llegar al monte Sinaí en el tercer mes, al inicio del tercer mes de su salida de Egipto, Él empezó a dar leyes y en pocas palabras, Él instituyó 2 festividades nacionales, a través de las cuales Él estaría profetizando a todo el mundo sobre el plan que Él diseñó para que
toda la humanidad tuviese la oportunidad de ser encendida para levantarse y resplandecer. Ahora esto pues sí se antoja para ahondar, pero permíteme simplificarlo de esta manera. La primera festividad, que incluso estando en Egipto se ordena, es la fiesta llamada de la Pascua. Y la segunda festividad es lo que también se conoce como la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, pero que se conoce desde el Nuevo Testamento como la fiesta del Pentecostés. En la Pascua, que se hace en el primer mes del año judío, lo que se hace es tener a un cordero sin mancha, sin defecto, el cual su sangre era derramada y puesta sobre los dinteles de las puertas. Y desde ese momento, en Egipto, cuando el ángel de destrucción para la última plaga iba a pasar a quitar la vida del primogénito de cada familia, donde ese ángel de muerte viera la señal de la sangre del cordero, iba a pasar de largo. Pass over, pasar de largo, que significa Pascua. Y después se instituyó como una fiesta, una festividad de comer ese cordero, de comer panes sin levadura y muchos detalles más en el primer mes del año. Porque eso representaba precisamente esta labor que haría Jesucristo como el verdadero Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha, rociando su sangre en la cruz de Jerusalén en el año 33 de nuestra era, para que el juicio del ángel de muerte y destrucción pase de largo de la vida de aquellos en los que está la señal de la sangre del Cordero, en un sentido figurado, los que hemos tomado ese sacrificio de Jesús para nosotros, que Él está ahí tomando nuestro lugar, tomando nuestros fracasos, tomando nuestros pecados, tomando nuestras enfermedades para nosotros podernos levantar y aspirar a que las obras que Jesús hizo, sanidades, liberaciones del alma, liberaciones del espíritu, una vida restaurada, aparezca en nosotros también y en la gente sobre la cual está, en sentido figurado, ese poder o esa señal de la sangre del Cordero de Dios que es Jesucristo. Pero la otra fiesta que se daba en el tercer mes era la fiesta del Pentecostés. Y esta fiesta era una fiesta que celebraban las cosechas. Una cosecha que era las primeras y que eran precisamente un evento de fructificación, un evento de ir a más. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que esta fiesta del Pentecostés venía a proyectar algo que también sucedió en Jesucristo. Y lo que sucedió en Jesucristo es que Jesucristo, que es la Pascua, que es el Cordero que toma el lugar del ser humano, muere, resucita al tercer día y pasan 40 días estando con nosotros antes de su ascensión. Cuando pasan esos 40 días, Él asciende, da las últimas palabras o el último mensaje que hemos resumido hace un momento a sus discípulos, y de ahí ellos se quedan juntos esperando la promesa de Jesús de que serían ahora embestidos o sumergidos en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo 10 días más. De manera que pasados 50 días se cumple en Jesucristo o a través de Jesucristo el significado de esta fiesta de Pentecostés. Por cierto, Pentecostés es una palabra en griego que significa 50. 50. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que fueron 50 días desde que Jesucristo resucitó hasta que se da el día de Pentecostés en que este grupo de personas recibe una investidura de poder y de autoridad sin precedentes. Mira lo que dice Lucas 24:49. Dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Cristo es nuestra Pascua, eso dice 1 Corintios 5:17, pero también es nuestro Pentecostés, porque Lucas 24:49 en sus últimas palabras les dijo: quédense ustedes en Jerusalén
hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y eso sucedió. 10 días después que Jesucristo asciende, y se suman esos 10 días a 40 días desde que Jesucristo había resucitado, y Hechos capítulo 2, versículo 1, dice lo que pasó ese día de Pentecostés. Mira lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después que Jesucristo había resucitado, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué efecto y qué sucedió por haber sido llenos del Espíritu Santo? Aquí esta palabra lleno se está refiriendo a haber sido sumergidos en la presencia del Espíritu Santo, llenados, o sea, todo lo que había en ellos, todo lo que estaban pensando, todo lo que estaban sintiendo, todo lo que estaban orando, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo estaba ahí llenándolos. Pues lo que sucedió es que hubo manifestaciones de poder. Una pincelada, mismo capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira el poder de convicción de unos pescadores analfabetas. Se levantó Pedro, dio un discurso, una conferencia, y 3,000 personas fueron convencidas con respecto a las buenas noticias o al Evangelio de Cristo, de que Él es el Salvador y el Señor que nos puede levantar y hacer resplandecer en nuestras vidas. 3,000 personas. Y luego dice que muchas, no pocas, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y aquí vamos al último punto. El último punto de qué es lo que se necesita para alumbrar de esta manera. Dijimos un buen depósito. Dijimos ser encendidos, y para eso se requieren condiciones propicias y un evento activador. Y aquí están los 2 eventos activadores que estaban representados, profetizados desde 1500 años antes de Cristo, lo que es la Pascua y lo que es el Pentecostés, que cuando una persona hoy en día toma el significado de esta sombra, estas figuras de Pascua y Pentecostés, que es recibir lo que Jesús hizo en la cruz como el Cordero de Dios que tomó nuestro lugar, y recibir la llenura, la plenitud de Dios a través del Espíritu Santo, como sucedió en el día de Pentecostés, somos encendidos, un evento activador. Pero ahora viene lo último. Y por cuestión de tiempo no voy a ahondar mucho de esto, pero quiero invitarte en un par de semanas que continuemos esta conferencia, porque necesitamos nosotros conservar aquellas cosas que podemos tomar hoy para nuestras vidas de parte de Dios. Y esto es mantener el fuego. Para mantener el fuego, de una manera muy simple, muy sencilla, necesitamos el poder de pertenecer y ser testigos. El poder de pertenecer es algo muy sencillo, pero vamos a ver la base bíblica para poder concluir. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea, esa promesa es, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí la palabra bautizar significa sumergir. Cuando comenzó Jesucristo su ministerio, antes había un profeta llamado Juan el Bautista que comenzó a bautizar la gente, o sea, sumergirla en agua. ¿Para qué? Para que fuese esto una señal de su cambio de dirección, su arrepentimiento. Y a través de que una persona era sumergida en agua,
de una manera figurada, estaba externalizando su decisión de que así como Jesucristo vino a una cruz y murió para ser rescatados, para ser liberados, para ser restaurados, así también yo muero tomando lo que Jesucristo hizo por mí. Se sumerge. Y así como Jesús se levantó al tercer día, yo también me levanto para nueva vida. Pero no porque hay un poder místico detrás del bautismo, sino por lo que representa y por lo que se recibe con convicción en el corazón. Pero dice, así como sucedió eso, ahora también van a ser bautizados o sumergidos, pero no en el agua física, sino con el Espíritu Santo. De hecho, quien viene a tomar la vida de una persona para sumergirla en esa agua espiritual, que es la persona de Dios en Espíritu Santo, es Jesús mismo. Un hombre, un ser humano, yo lo puedo hacer, sumerja a alguien para arrepentimiento, cambiar de rumbo. Pero una vez que suceda eso, hay otra promesa, y es que el Espíritu Santo, o más bien Jesucristo, toma la vida de aquella persona que lo desea y lo sumerge en el Espíritu Santo y sale encendido. Versículo 7, y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dos cosas se necesitan para mantener el fuego. Sí, un evento activador. Y ese evento activador tiene que ver con recibir a Jesús, que es el Cordero de la Pascua, y también ser activado con esta sumergirme en el bautismo, en lo que es la llenura de Dios a través del Espíritu Santo. Pero una vez que sucedan estas cosas, para mantener lo que necesito es pertenecer a la familia. Mira cómo aquí en Hechos 1 lo que está diciendo que estando juntos, Jesús les dice no se muevan, no se vayan. Y es que sabes, para una buena carne asada, como hace un momento estábamos diciendo, lo que se necesita no solamente es encender el carbón, sino que se pueda permanecer una camita de carbones encendidos que no van a producir grandes llamaradas, pero van a conservar una buena cantidad de calor, de fuego, para que se pueda producir un cambio en la carne que estás asando. Y ese es el poder de pertenecer juntos. Un asado comienza siendo una casita, un estar juntos. Y tú y yo necesitamos aprender a no vivir la vida solos. Si tú estás casado, tienes que entender que necesitas a tu cónyuge. No es una caminar juntos o no es una compañía nada más para la vida. Si tienes padres, si tienes hijos, si tienes familia, tienes que entender que necesitas a tu familia y tu familia te necesita a ti. Si eres parte de un equipo de trabajo, tienes que entender que más pueden 4, 5, 2 que 1. Y la sinergia es un poder multiplicador y que hace que las cosas perduren. Esto es lo que está aquí diciendo. Y sabes, Jesús lo dijo en Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Cuando nos amamos se mantiene el fuego. Y cuando se mantiene el fuego, se reconoce qué luz es la que incendió, qué lumbre, qué fuego es la que incendió, la que empezó a encender a esa lámpara. Y finalmente, para mantener ese fuego, lo que leímos aquí en Hechos 1:8 es ser testigo. Porque ser testigo es algo glorioso. Ser testigo no es ser un proselitista. A veces se ha dicho, sobre todo en las iglesias, testifica de Cristo, trata de convencer a otra persona de que crea lo que tú crees. Ser testigo es una persona que ha visto y ha experimentado algo. Y por eso puede dar fe de lo que le consta. La manera de mantener el fuego es que constantemente estemos experimentando el reino de Dios. Esto es muy importante y vamos a ahondar en próximas conferencias sobre este punto. Estos puntos de cómo mantener ese fuego. ¿Y qué creen?
para ser efectivos y eficaces y mantener bien ese fuego, vamos a tratar de empatar estas conferencias con el retorno presencial a nuestras reuniones. Porque no hay fuego que se mantenga a la distancia. Vamos a hacer la casita con la cual se enciende y con la cual se va a levantar y a resplandecer para cambio poderosos. Las señales. ¿No te gustaría ver las señales? Las señales que caracterizan a los que creen en Cristo. De ver cosas mortíferas por accidente y que no te mueras, no te haga daño. Poner las manos sobre enfermos y que sanen. Ordenar incluso autoridades y poderes espirituales que salgan de una vida. Hablar, incluso predecir las cosas que pueden venir y que pueden suceder en una vida en determinadas circunstancias conforme Dios lo revele, profetizar. ¿Sabes? Esto, experimentar el reino, es algo que comienza compartiendo el reino. Así que esta es la frase final para esto que Jesús dijo y que enfatizó de Isaías 60. El fuego, se mantendrá encendido el fuego de tu avivamiento mientras te mantengas unido a la familia en la fe, te mantengas experimentando el reino de Dios y te mantengas compartiendo las buenas noticias de Cristo. Necesitamos un buen depósito. Necesitamos ser encendidos y necesitamos mantener el fuego. Y quiero invitar en las siguientes reuniones en que vamos a comenzar el retorno al Hotel JW Marriott en Santa Fe, Ciudad de México, que aquellos que quieran acompañarme, porque yo necesito más de Dios. Aquellos que quieren decir, yo quiero ser sumergido en esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Hagamos lo que los primeros apóstoles, estar reunidos, orando, buscando su presencia. Así que lo haremos antes de la conferencia y lo haremos después de la conferencia. Y así los domingos que sean necesarios. Pero yo anhelo ver en las familias del camino las señales de los que creen. En mi vida, la vida de mi familia y de ustedes y la gente a la que hemos aprendido a amar porque somos una familia en la fe.